La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la clave. Con nosotros Mirko Macari y Marcela Jiménez. ¿Cómo está Marcela? Con buena voz. Muy bien, sí. Operática hoy día. Operática, ya recuperé mi voz, ya. Así que ya. Hola, buenos días. Podemos cantar. Ya podemos cantar, ya podemos contar, ya podemos muchas cosas. Les estaba preguntando si habían visto el informe especial de ayer de Televisión Nacional que estuvo centrado en el obispo Durán de la Iglesia Evangélica y es bien... tenía escenas muy interesantes que uno no ve muy comúnmente. Lo hicieron incluso con cámara escondida, digamos, algunas de ellas. Pero todo este protocolo, esta liturgia de la entrega de sobres con plata y de arriba los pastores de esta iglesia particular, porque por cierto hay diferentes iglesias, esta particular pentecostal del obispo Durán, hablando de cómo tú te acercabas a Dios a través de la dación, que tenía un nombre muy divertido que no me acuerdo ahora. La donación de dinero. Sí, la donación de dinero, te acercabas a Dios. ¿El diezmo? No era el diezmo, eran yo entendía que eran así como platitas extras, así que se daban un sobrecito y pasaban, y los de arriba, los distintos personas que sermoneaban hablaban de que te acercabas más a Dios. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. A mí lo que me llama la atención con el tema de Durán es... nosotros durante harto tiempo en El Mostrador estuvimos siguiendo el tema de Durán. Se hicieron varios reportajes en marzo, en enero, de todas las irregularidades y sus problemas de plata y cómo era defendido adentro de su propia congregación. Es que no puede haber sido de otra manera. Y al final explota todo y se derrumba todo a raíz del tema de la relación extramarital y del divorcio. O sea, el divorcio es lo que sigue pasando lo mismo que en muchos otros casos, que al final el tema de las irregularidades de plata se tapan, la gente mira para el techo y al final siempre es algo colateral o algo que tiene que ver con la vida privada en términos afectivos, lo que termina reventando los casos. Es que estoy leyendo un libro que se llama El efecto burbuja, que habla sobre todos los temas de internet, ¿no? Y entonces explican, entre muchas otras cosas, esto de los sesgos. Entonces nosotros los periodistas tenemos una escala de valores donde lo más importante es el nivel de corrupción o no corrupción de alguien. Entonces la vida privada, como sus conductas sexuales o lo relativo al matrimonio, no son relevantes, porque es nuestra escala valórica. Pero hay otros mundos donde esos universos valóricos cerrados son distintos. Sí, bueno, la vida privada y la escala de valores depende del rol y del discurso de las personas. Claro, cambia. O sea, si un parlamentario UDI tiene amante o no paga la pensión alimenticia y hacen gárgaras con la familia, es importante la vida privada pública. Claro, no sé, tú a veces, por eso no te explica de repente comportamientos de votantes en ciertos lugares, claro. Cómo la gente elige a fulanito que tiene todos estos antecedentes, porque no es relevante, o porque no lo conoce, o porque no lo valora. Eso valora más otras cosas. Bueno, eso está claro en algunos casos donde tú, por ejemplo, te saltas todo el prontuario que tenga un candidato. Da lo mismo porque lo que importa es lo que te está prometiendo, por ejemplo, o la percepción o expectativa que uno tiene de que esa persona va a ser capaz de hacer lo que otros no hicieron. Y se salta. Cosas que si que tienes que contratar a una persona en tu empresa, probablemente mirarías exactamente de manera distinta a exactamente la misma persona. Porque todos miramos diferente, pero además lo hacemos en función de los grupos de referencia. Entonces nosotros estamos en el mundo de los periodistas, eso es muy importante, la corrupción. Sí, porque es cierto. Un tema que da como un hilo central de la conversación y de la historia del periodismo en el siglo XX y todo, pero en otros mundos ni siquiera es tema. Y sí es tema el comportamiento sexual de alguien, para alguien que tiene organiza su discurso, sus liturgias cotidianas en torno a los temas de moral sexual, ¿no? A los temas de familia. Y esos son los temas relevantes.
Yo en realidad, en todo caso, en torno a Durán, lo que más encontré notable entre comillas, por darle una palabra, es la expresión con la que se justificó esta semana cuando dijo que era muy difícil estar solo, que uno necesita que le hagan el desayuno y le planchen las camisas. Pero yo creo que eso lo grafica de punta a cabo absolutamente. Pero, por ejemplo, creo que es la frase de la semana, ¿sabes? Sí, pero ahí tú tienes una situación que uno podrá incluso tratar de comprenderla en una persona de su edad y con su mirada cultural que probablemente es de otro siglo. Pero en el caso de él, a mí me sorprende mucho más, qué sé yo, dos frases de él que tienen que ver con la profesión, con la actividad. Una, cuando él dice de que a él no lo pueden remover porque a él lo nombró Dios Todopoderoso. Sí. Que es una cosa que uno podría apartarlo un rato y darle una discusión, porque en esa propia cacofonía que parece en esa frase hay una idea que la feligresía cree, una idea que te permite que tú te sientas subordinado de esa persona y aceptes que él haga un montón de cosas en función de que crees que está imbuido de un nombramiento divino. Porque es un mundo jerárquico. Exacto, son números jerárquicos y hay algunos que están más cerca de Dios que otros. Sí, además que se infunde sobre la idea del temor a Dios. Exactamente, por eso te digo, y que está más cerca es una persona que tiene mayor poder que otro. Y la segunda, que también me sorprendió, es esta idea de que la feligresía va a sentirse mejor, va a encontrar que es más digna su iglesia si es que el pastor ostenta símbolos de consumo de alta gama. Cuando él dice, ¿por qué se compró un auto de 80 millones de pesos? Y él dice, porque es mi gente, mis fieles, las personas de mi iglesia, las que quieren ver a su pastor con esta dignidad. Y la dignidad no tiene que ver con lo que dice, no tiene que ver con su vida personal, tiene que ver con lo que consume, con lo que muestra, con la imagen. Y eso también es perfectamente legítimo y debemos respetar ese tipo de creencias. No, pero yo por cierto que las respeto. Lo que pasa que esto se transforma en tema público por la connotación política que adquiere Durán. Sí, ahí está su error. Sí, ahí está su error. ¿Ah? Sí. Si el tipo se queda simplemente en el pastoreo de pero su rebaño. se metió el 2017, ¿fue? Claro. Se metió de lleno. Se afiló el colmillo, ¿no? Porque el negocio con RN, po. El negocio con RN, el TV. No, y después a instalar un par de funcionarios en el gobierno. No, y hizo un negocio que él mismo ahora está medio, ya salió, ya cayó en gracia divina, pasó a ser el ángel malo. Empezó a soltar algunas cosas directas y otras indirectas, digamos, que tienen que ver con el negocio que hizo después de toda esta suerte de queja que el mismo grupo pentecostal de Durán hizo con la expresidenta Michelle Bachelet cuando le tocó el Te Deum evangélico. El acuerdo que hizo, de alguna manera, a través de lo que se conoce hoy día como la bancada evangélica, pero con algunos partidos de Chile Vamos y particularmente con Renovación Nacional. Y en tercer lugar, una cosa súper importante, creo yo, es que el paso de platas a su hijo diputado, que también ahora terminó complicando. O sea, lo van a pasar a la Comisión de Ética. Él pidió desaparecerse de la... Lo mismo. Sí, claro, pero... A menos que RN tome la decisión de tirarle la cadena. La derecha. No lo va a hacer. Si no, y de hecho hoy día apareció la información de que él pidió distanciarse un rato de la Cámara sin dieta, sin sueldo, sin nada. Entonces, no le van a tirar la... Para que se entienda un poco, porque alguien podrá decir, oye, ¿por qué un papá no le puede pasar plata a su hijo? Bueno, en primer lugar estamos hablando de personas adultas, grandes. En segundo lugar estamos hablando de una persona que, entre otras cosas, puede tener la moción de la misión parlamentaria, su misión funcional de revisar protocolos, revisar o investigar o incluso fiscalizar las instituciones religiosas o votar, si es que acaso haya una misión en ese sentido, y por lo tanto esto es equivalente a que por muy padre que sea y el otro sea el hijo, no sé, una empresa
le pusiera a depositar a 4,5 millones de pesos a una persona que además no los declara, el diputado Durán. Entonces, ahí ya la cosa se extrema para el otro lado, pero que rápido, se cayó todo. En la sociedad hay derechos que existan todo tipo fascinerosos y están las reglas claras, para eso están las leyes y cada uno puede vivir su vida como se le ocurra. Hay que creer en lo que se le reviente. Si el punto es la responsabilidad de los dirigentes políticos que ven un nicho de votos ahí y dicen para adentro. Claro. ¿Ah? Ese es el punto. Podemos controlarlo. Más que el obispo Durán que su hijo, ¿no? El punto es el diseño político que implica aquí hay X votos para adentro. Y caben, y ni una reflexión sobre el sentido de eso, porque estamos en una política tan decadente que una mera planilla Excel. Se trata de sumar. ¿Por dónde sumamos? Se trata de ganar a cualquier costo, como sea. Pero, da lo mismo. Pero, y ahí hay una cosa muy interesante que me recuerda el libro ese, Cómo mueren las democracias, porque sale la frase. Pero aquí hay esa ilusión del arrogante, del partido arrogante o del presidente de partido arrogante en la mirada esta, porque alguien debe saltar y decir, oye, pero estos gallos tienen una lógica distinta. No te preocupes, mételos dentro y nosotros los controlamos. Y resulta que no se controlan. Que es la misma lógica del libro de Cómo mueren las democracias, donde citan a Herrera, el presidente de Venezuela, cuando dice, oye, traigamos a este cabro Chávez, que tiene una gran cercanía en Venezuela con la gente, metámosla acá. Tiene razón el tipo en las cosas que dice. Y aquí, una vez que la metemos dentro del sistema político, nosotros le damos cobija, porque se le da al Partido Demócrata Cristiano, le damos cobija. Oye, nosotros lo controlamos. Para eso somos los que tenemos el poder. Nosotros controlamos. Y lo metieron dentro. Y no lo controlaron más. Aquí dijeron, oye, tengamos esta bancada, son buenos votos, lo metamos adentro y aquí lo controlamos. No, nunca lo han controlado. Ahora, han tenido varios problemas. Acuérdense el año pasado cuando se les arrancaron por la ventana y se pusieron en el hall del Congreso a emplazar a Piñera porque se iba a reunir de traidor cuando se iba a reunir con Daniela Vega. Súper pintoresco el pastor Durán y su hijo y todo, pero lo que debería a veces un partido ser en este minuto es tener claridad sobre eso. O sea, ese es lo grave. Lo grave es que Renovación Nacional mire para el lado. Si hay una acusación contra este señor en la Comisión de Ética que nunca llega a ninguna parte porque todo está cuoteado, y todo está mediado y todos son parte de un sector y se defienden, entre bueyes no hay con nada. Si hubiera un mínimo de responsabilidad del partido que dice ser y de las cosas que dice defender Renovación Nacional, en este minuto tú esperarías una decisión categórica. Oye, el libro que tú te estás refiriendo es el filtro burbuja, ¿no? El efecto burbuja, lo estás viendo ahí, ¿no? Es el de el nombre del autor, el de Eli Pariser. Sí, él es el filtro burbuja. Yo lo tengo como el efecto. Bueno, aquí dice el filtro. Cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos. Sí. Pero te encanta leer cosas así. Sí, tú. No, también, ¿no? También, yo también, me encanta, pero déjame imputártelo a ti. Oye, hablando de la red, ¿vamos a hablar de Chadwick? Hable de lo que quiera, Marcela, para eso llegó, para eso tiene voz. Ay, gracias. No, y es que ya que mencionaron la red y como otra vez ha estado el ministro del Interior de Trending Topic con el renuncia a Chadwick, quería plantear, o sea, es ilusorio creer que con lo que está pasando con el tema de los WhatsApp uno pueda pensar que Chadwick va a salir del gobierno. Eso no va a suceder. Pero sí yo quería poner el foco en cómo otra vez el ministro del Interior vuelve a estar en el ojo de la polémica. Y él vuelve a hacer y llevar un conflicto al seno del patio de la Moneda. Él y su asesor, abogado de confianza, Luis Hermosilla. Entonces, un conflicto que está en el Ministerio Público, que es del Ministerio Público, que refleja una pésima situación del Ministerio Público, una crisis, una mala conducción de Abbott, todo lo que ya se ha mencionado, le rebota ahora a la Moneda. Y le rebota a través de Chadwick. ¿Cuánto les duró? 2 meses a lo más la estrategia de haberlo submarineado, de blindarlo, de mostrarlo como el hombre fuerte de la seguridad y que es ajeno a los conflictos para poder levantarlo después de todo lo que fue los golpes del caso Catrillanca? Otra vez veo que está
en el ojo, disculpa Fernando, en el ojo del conflicto, y además con algo que tiene que ver que con el manto de la duda del conflicto de interés o de los... Eso es lo complejo, es el manto de duda que queda de si usaste tus redes o no las usaste, si quisiste influenciar o no quisiste influenciar, porque la respuesta que dio el ministro Chadwick es mala e insuficiente. Cuando él dice, yo no era ninguna autoridad de gobierno, es cierto, pero él no era un ciudadano, era el jefe de campaña de Piñera que tenía más opción. O sea, no entramos a la misma, podemos poner el símil de que uno dice Sebastián Dávalos también era un ciudadano común y corriente que no era ningún funcionario público y se juntó con Luxic y le pidió el préstamo en el Banco de Chile. No se lo pidió porque era Sebastián Dávalos, sino porque era el hijo de la que iba a ser la futura presidenta. O sea, no hablamos de ciudadanos comunes y corrientes. Hablamos de ciudadanos que efectivamente tienen poder político y redes políticas. Y eso es lo que nuevamente se vuelve a instalar y que le llega de rebote a la moneda a través de Chadwick. Hay una situación distinta en este caso que la anterior de Chadwick. Y es que en este caso su subsecretario también está jodido. Y hay una investigación que tiene que salir ahora pronta sobre respecto a la compra al tema de la... Por lo tanto, tú tienes al Ministerio del Interior con cuestionamiento respecto del ministro y del subsecretario. La forma en que se la sacó la primera vez Chadwick después del crimen de Catrillanca, que apareció Rodrigo Villa en prácticamente todas partes. Lo y pusieron de fusible. Ahora no lo pueden poner. No lo pueden poner. Y tiene entonces un problema objetivo en términos de imagen. ¿Quién representa? Querían poner a la Pepa Gómez. ¿Quién es la Pepa Gómez? La que va al gabinete. Ah, la María José Gómez, sí. Obvio, en tiempo de mujeres. Bueno, lo haría Rostro amable, mira cómo lo haría bien a la ISAPRE. Bueno, hablemos de la segunda parte de ese lado, sería la ISAPRE ya. Pero, no, yo tienes razón tú, Fernando, y además es bastante complejo cuando el Ministerio del Interior, no solo por los temas de seguridad, de la agenda propia que tiene el Ministerio del Interior cumple un rol político sumamente fundamental en los gobiernos. Es el pilar, es de donde se sustenta, y se ha visto que cuando los gobiernos, cuando los ministerios del Interior, cuando el ministro del Interior está débil, o no está bien, o es errático, los gobiernos van a la baja y están en problemas. Basta recordar a Bachelet nomás, que siempre tuvo el festival del problema con los ministros del Interior, y se le fue desfondando con el tema después de la salida de Peñalillo. Y en su primer gobierno también tuvo problemas. Y Piñera tuvo muchos problemas en la era Hinspeter en su primer gobierno, que se le solucionaron cuando llegó Chadwick la vez anterior a dicho ministerio. Entonces, no es... En este caso, te repito, en este caso es más grave a mi modo de ver la situación, porque tú tenías algún tipo de figura que podías ponerla como mientras estaba esta situación de Catrillanca dando vuelta. Hoy día no. Hoy día no puede aparecer Rodrigo Villa reemplazando a Chadwick, haciendo las mismas cosas que hizo. Entonces, el presidente tiene un problema objetivo en esta situación. Yo tengo la impresión, igual que tú, que la relación de confianza que tiene el presidente con su primo ministro del Interior es de un nivel que no la va a tener con nadie más, salvo que ponga a alguien más o menos en la misma esfera de cercanía. Y por lo tanto, tampoco creo que vaya a ser tan fácil que, por mucho que pidan las redes sociales, que Andrés Chadwick renuncie. No, yo ponía el ejemplo de las redes sociales solo por un hecho que es muy puntual. Primero, porque refleja un clima, pero segundo, puntualmente porque al gobierno, a la moneda, le interesan mucho las redes sociales. Yo considero que Twitter y las redes sociales reflejan un grupo, no es un universo paralelo. Es un universo paralelo, pero para la moneda, las redes sociales como las encuestas son fundamentales. Las monitorean permanentemente, las 24 horas del día, pulsan la temperatura del país a través de las redes sociales. Entonces, por eso no es menor que otra vez, por eso puse el ejemplo y enganché para poder introducir el tema. No es gratuito. Efectivamente, para la moneda, las redes sociales son sumamente relevantes. Sí, entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con un ministro del Interior que muy primo, muy confianza absoluta, todo, pero es una persona que se le está rayando la pintura demasiadas veces ya,
y eso lo va debilitando. Sí, yo creo que Chadwick es hombre muerto caminando, no por este episodio, que es menor, sino por ni tampoco por Catrillanca, que es donde efectivamente recibió el mayor impacto, sino que porque en la figura de Chadwick se refleja el cambio epocal al que está asistiendo la política. Aquellas cosas que eran tu fortaleza política, que te instalaba en el plano de la facticidad del poder hasta hace muy poco, hoy día se transforman en tu debilidad. Tus redes familiares, tus conexiones, tus amigos, aquellas cosas que te blindaban, que te daban el estatus de poder, que decían, ¿quién es este? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa, como decía Stalin? ¿Cuánto pesa Chadwick? Todas estas cosas, ¿no?, que hasta hace muy poco constituían su capital, ¿no?, hoy día están en su línea de crédito, están en sus haberes, porque más allá de los episodios por los que críticamente hace noticia Chadwick, la tensión con el mundo de las redes sociales, que como tú muy bien dices, Marcela, es muy central para la propia moneda, o sea, la propia moneda la que se mide con esa vara, tiene que ver con este capital, con lo intolerable que resulta, ¿no?, la trenza a la que pertenece. Si uno conoce en lo particular la historia de Chadwick y de Piñera, dice obviamente que Chadwick es alguien que por sí mismo se ha ganado ese capital, independiente de ser el primo de Piñera. Pero no es lo que es lo que parece, ¿no? Y entonces, para todos los efectos, Andrés Chadwick es, a la luz de las redes sociales, el primer primo de la nación. Y eso lo transforma en un personaje irritante que hace prácticamente imposible que remonte, ¿no?, el mal momento en el que está en el largo plazo. Podrá sortear un episodio, ya sorteó Catrillanca bien dañado, ¿no?, y ahí está una discusión jurídico-política formal sobre el hecho, su responsabilidad, etcétera, queda acotada. Pero tengo la sensación de que Andrés Chadwick es el símbolo justamente de este cambio radical de la idea y la dignidad de la política y el poder que hay en Chile, y de las críticas que están teniendo los ciudadanos respecto a estas maneras endogámicas de la élite. Y Chadwick, desgraciadamente para él, hoy día las representa y las encarna. ¿Tú encuentras que es menor el episodio? ¿Cuál? Es que dentro de lo que estabas hablando dijiste que este episodio puntual es menor. Es que no es tan evidente desde el punto de vista del análisis de hechos, de los hechos mismos. Me parece mucho más grave el de Catrillanca. Pero no es lo que es lo que parece. Porque es otra más. De nuevo, y por eso sirve leer el efecto burbuja o el filtro burbuja o esas cosas. Los cerebros de las personas procesan la información puntual a la luz de los contextos que tienen. Y el contexto que hay en la mente de las redes es el que doy de Chadwick, ¿no? Es decir, obvio que Chadwick tiene todas estas cosas, ¿no?, todas estas redes, todos estos conocidos que operan en la sombra, todas esas cosas por las que nosotros siempre hemos dicho, oye, qué buen político es Chadwick, qué tremendo capital, porque administra bien eso. Algunos logran tener ese mismo capital, pero no lo administran bien, ¿no? Y Chadwick sí, todos tenemos en los que estamos mucho tiempo en el juego del poder un grado de admiración por la manera en que se maneja. Sí, por algo le decía Vito Corleone, esas mismas cosas por las que uno lo puede haber admirado hoy día se transforman en su línea de crédito. Sí, yo quiero recomendar que lean el titular de hoy día del Mostrador, que se llama Otra vez Chadwick, una nota de Hernán Leighton, y que habla precisamente de eso, de lo que hemos estado hablando, de que insisto en el punto, no es, hay que ser serio en el análisis, no es para pensar que Piñera va a llegar de China y lo va a sacar, no es así, pero sí, yo creo que hay que poner el ojo en esto de que Chadwick ya no es Chadwick y está con la pintura cada vez más rayada. Chadwick sigue siendo Chadwick y ese es el problema. Aquello que era valioso. No, es que es una parte, tienes razón, Mirko, pero hay otra parte, y que lo hemos conversado varias veces desde el año pasado y lo hablamos mucho en el tema de Catrillanca, de que Chadwick perdió el toque, ya no es el mismo de antes. Ya no es el mismo de antes. Ya ha estado errático, y no es el mismo Andrés Chadwick de antes, que el olfato político no le fallaba, que era asertivo con las decisiones. Parte, más allá de la responsabilidad del mando, política, vertical y todo, en el caso Catrillanca hubo mucho de malas decisiones y de decisiones erráticas. Ay, me acordé el nombre. ¿De qué te acordaste? No, antes me acordé el nombre que decían los ministros, los pastores, de ese diezmo que se entregaba en sobrecito. Decía, Dios protege.
y bendice y esta la parte es fantástica, al dador alegre. Es muy linda la frase. Yo lo encuentro muy bueno. Yo cuando me casé nos Dador pusieron alegre. sobrecitos, ¿acordás? Nos pusieron sobrecitos Bueno, con dinero en cajita, igual que en El Padrino. Claro, la escena 1 del Padrino. Sí, Claro. sí. Pero el dador alegre. Esa era la idea, eso es lo que queríamos emular. Matrimonio de Concepto Connie. fantástico. Sí. Hacemos una pausa y volvemos. Hora clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. O sea, la U empezó el partido y ¿cuánto le habrá durado a lo mejor estar en campo de Universidad Católica? 5 minutos. De equipo de la U que de verdad parecía un equipo de tercera división, no de segunda, contra una Católica que, y que lata decirlo hoy día, me parece que por escándalo, el equipo que mejor juega en el torneo chileno, no necesariamente el mejor, pero el que mejor juega. Chico Peñalillo, Francisco Aguiluz, Chamagol González, Vane Grant, Edson Figueroa, Marcelo Muñoz y Felipe Bianchi. Creo que el gran problema fue la incapacidad de reacción de la U desde la banca y desde los jugadores. Fue un equipo sin ninguna opción para tratar de equilibrar lo que era muy desequilibrado. Ni siquiera una opción emocional, ni siquiera una opción, porque ya, si futbolísticamente no puede, en un clásico normalmente dan lo mismo a ratos las diferencias porque te estás jugando la vida en un clásico. Bueno, ayer no parecía, no pasaba. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Les quiero decir que tenemos libros para regalar en el día de hoy. 2 libros extraordinarios. El de Patricio Mans, Violeta Parra, La guitarra indócil. Y de Raúl Zurita, esta versión final, gruesa, gordota, que tiene como 600 páginas, La vida nueva. Son libros como de intelectuales, ¿ah? No, pero mira, yo tengo decoran bibliotecas. Sí, yo tengo este libro de Raúl Zurita. Y de repente cuando tú estás en esos estados, porque te pasa en el año, estás en esos estados de ánimo así como medio, que te sientes que estás pasando de una dimensión a otra, andas medio otra, ¿no? El viejazo. Claro, el viejazo. Está muy mal. A mí no me pasa eso. El viejazo, tú agarras o el libro Zurita o las obras completas de Neruda o Walt Whitman, sí, que tú quieres, y le empiezas a revisar y de repente encuentras algo que te permite sacar un poquito, una sonrisa, más o menos. Para esos momentos nostálgicos yo recurro solo a Benedetti. Bueno, Mario Benedetti. Perdón, recurres a Benedetti y lo pones en tu Instagram y en tu Facebook con frases así. Para sufrir. No, para sufrir, andas tirando miguitas de pan, así, y empiezan todos a ponerle, ay, me gusta, qué tierno eres, Macari, le ponen las minas. Soy tierna, pues, Marcela, tú me conoces. Sí. Hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL para los libros. Raúl Zurita, La vida nueva, la versión final de Lumen. Y Patricio Mans, Violeta Parra, La guitarra indócil. Ya. Oye, mataste al presidente de la ISAPRE, ¿ah? Se mató solo, creo yo. Bueno, pero una forma. Se pegó el balazo solito. La conversación contigo ayer. Las conversaciones son así, las personas dicen. Lo que pienso. Sí, yo creo que. Dios bendice al dador alegre, dice Amador Sepúlveda, que aparece en la Biblia. Amén. A diferencia de Chadwick, Javier también es hombre muerto caminando, pero en corto plazo, creo yo. No debería pasar a abril, porque se vuelve un problema para su jefe, para su empleador, porque él es un empleado de la ISAPRE, y era una cuestión que está llorando, creo que hace tiempo, que la ISAPRE trabajen como industria, ¿no?, en una estrategia coherente que implique una beta comunicacional, y esa beta comunicacional, por cierto, que implica el cambio de vocería, ¿no? Y
no se pueden dar el lujo. Ayer de hecho hice una apuesta con Valdivieso en redes sociales, ¿no? Que decía, no, este gallo lleva 25 años, no lo van a sacar, por algo no lo sacan. Sí, pero yo creo que a todo el mundo le llegue la hora, pero por lo siguiente, no se trata de nada personal contra Cavieres, que me da lo mismo. No, te digo que es sintomático del problema de las ISAPRES también, ¿no? La incapacidad de generar un discurso acorde a los tiempos, una imagen, ¿no? Una manera de defensa del interés corporativo que se adecue a la dinámica de que estamos viendo. Corto, no se puede dar el lujo la asociación de ISAPRES de no ser un interlocutor válido en el momento en que se discute la ley. En otro momento en que resiste una crítica por un caso escandaloso o por un fallo de la Corte Suprema, es distinto a cuando entras a negociar la ley. Y ya la reacción de ayer de los parlamentarios, de la diputada, de la senadora Carolina Goich, que presidente de la Comisión Felipe Cas de Salud, es decir, no vamos a recibir a las ISAPRES en la discusión de la Comisión. Por eso te digo que hombre muerto caminando a la luz de hechos objetivos. Ahí tienen que poner una mujer, una doctora, ojalá PSPPD, joven, sonriente. ¿En quién estáis pensando? No sé, no, nadie. Demasiada descripción. No, con esa descripción saldría a buscar a alguien. Yo si estuviera de asesor de la ISAPRES, era urgente. No, porque necesitas un rostro amable, que sonría. El tema de las vocerías, hoy día que todo es comunicacional, o que lo comunicacional es lo central, ¿no? Es fundamental, ¿o no? O sea, más que alguien que sonríe, alguien que no diga brutalidades como las que dijo. Es bueno, a eso me refiero, no para que no diga verdades como las que dijo. Porque es que es una verdad que es brutal. En política... dicha en el peor minuto. En la política mentir es un arte. ¿Ah? Entonces, eso significa dar vueltas, serpentear, rodear, ¿ah? Justamente porque ser brutalmente honesto se te vuelve en tu contra. Es Cavieres, lo que te dijo a ti, que es Cavieres, perdón, que hace el razonamiento económico, ¿no? Como economista de la lógica de funcionamiento de la industria, como la industria se percibe a sí misma como un negocio privado seguro de salud y no como parte de la seguridad social, y ese es un problema político que está muy por sobre y la propia asociación de ISAPRES, porque a ellos le hacen una ley y se meten a esa ley, ¿ah? Para hacer un negocio, calculan los costos-beneficios y se meten. Hay un problema político. Y sobre todo después de que tú sabes que se prenden las lucecitas verdes y las lucecitas rojas en el Congreso a la hora de la votación, y en cuando está caldeado el tema, el senador y el diputado saben que tienen que volver a su distrito o a su circunscripción y dar explicaciones de por qué votó de una manera o votó de otra, cuando el tema está caldeado. Es notable, ya no son tiempos para los economistas den razones económicas. ¿Ah? Y la lección 1 de este caso es la que da el presidente Piñera con los medidores, por dársela de profesor de Economía 1 en el matinal del 13. Dejó la escoba. Es lo que le pasó a él mismo. No, porque dijo algo que todos sabemos, si conoces un poco de economía, el costo siempre lo paga el consumidor. Bueno, esos arrebatos de sabiduría y honestidad técnica no se pueden permitir en política. Sí, hay que ver lo que vaya a pasar, porque en las próximas semanas en el Congreso con el tema, yo creo que puede generar efectivamente lo que decías tú, Fernando, que muchos parlamentarios que a lo mejor o tenían dudas o reparo o algo, se inclinen hacia otras posiciones precisamente para no tener que llegar a dar explicaciones después a sus distritos y circunscripciones. Porque si hay un tema que es complejo, así como el de las pensiones, es el tema que es un tema transversal y sensible. O sea, no es que sea de nicho es absolutamente transversal. No, y además tiene una cosa... O sea, hasta la gente que tiene un buen plan, hasta la gente que tiene un muy buen plan de salud en un ISAPRE reclama contra la ISAPRE. Bueno, es que ese es el punto. Y aquí no estamos hablando de un segmento de la población invisible. No. Aquí estamos hablando de un segmento de la población, son 17%, cerca de 18%, donde probablemente estamos todos, donde hay un montón más que son personas que tienen y que se pican, y cuando se pican algunos de ellos ejercen cuestiones, de hecho van a los tribunales a alegar por su alza de plan y reciben fallos favorables. Cada una de las cosas que se han llevado a los tribunales respecto de las ISAPRES, las ha perdido la ISAPRE. Sí, y por aunque lo tanto, la candidata del gobierno va a ascender a la Suprema, Dora Luksic, los ha apoyado siempre. Siempre tienen ahí el voto seguro de Dora Luksic. Las ISAPRES. No, pero acuérdate que las ISAPRES han perdido
todos los juicios. No, si que tienen han eso. perdido, lo que te digo yo, que Dobra Luz siempre vota igual a favor de la ISAPRE. Ok. Y entonces se venía dando una situación, porque la ley no es una cosa exclusivamente, la ley de ISAPRE no es una cosa que emane de los deseos de compensar una situación que estaba muy mal estimada. No, lo que estaba pasando, que motiva buena parte de la legislación, es que estaba legislando el Poder Judicial a través de fallos. Lo hizo con las preexistencias recientemente, lo hizo con personas que no aceptaban determinados medicamentos porque los medicamentos eran muy caros para una situación de una sola persona, un niño. Igual fallaron a favor del niño. Lo hicieron en cada una de las personas que fueron a alegar cuando llegó a la cosa a tribunales respecto de los abusos, los alzas abusivas de los planes. Y por lo tanto había algo que te estaba diciendo el Poder Judicial, que era o se hace una ley que coincida con estas situaciones, o resulta que el que va a gobernar parlamentariamente va a ser el Poder Judicial. El presidente Piñera el año pasado en enero, tuvo una reunión con los ministros, esa reunión anual con los miembros de la Corte Suprema, y en esa reunión les hizo ver su reparo y les dijo así como, déjense de judicializar la salud y de fallar en favor de las personas en contra del sistema de las ISAPRE. Fue bien comentado entre los supremos esa opinión del presidente. Y de hecho han seguido. Y de hecho no le hicieron caso y han seguido. Entonces había que... Que una opinión como economista, como inversor, yo creo. Es que sí, de hecho... Y había que retomar el control, y la forma de retomar el control por parte de la política de esta situación y sacarlo del ámbito judicial es generar una ley que impida o que inhiba el que tú tengas que acudir a los tribunales. Sí, efectivamente fue una... Más que, porque yo le pregunté a algunos supremos, o sea, nosotros escribimos esa nota, la sacamos, todo, y yo le he preguntado varias veces a distintos supremos y me han dicho que nunca lo vieron como que los estaba tratando de presionar efectivamente, sino que fue una opinión netamente de economista. Así como... No afecta en la industria. Claro, era eso. Bueno, yo creo que... muevan las industrias. Como todos los debates en Chile están desfasados, evidentemente estamos asistiendo a una crisis del modelo chileno hace mucho rato. Y cuando digo la crisis del modelo no es la del capitalismo, sino la de las áreas de derechos transformados en negocios. Eso empieza a quedar impugnado con el movimiento estudiantil del 2011, particularmente en el tema de la educación, pero sabemos el derrotero que tiene. Pero no creo que uno pueda decir esto quedó dirimido, esto quedó guardado bajo el cajón, cuando probablemente se empieza a tramitar y a discutir la ley de ISAPRE, la nueva ley de ISAPRE, y cuando se empieza a discutir la reforma previsional, vamos a estar efectivamente abriendo una caja de Pandora. Que no sabemos cómo va a terminar. Obviamente que el gobierno, como todas las personas, tiene la pretensión de tener un cierto control sobre las cosas que impulsa, pero yo creo que esto puede terminar en cualquier cosa. ¿Cómo en cualquier cosa? Puede terminar yendo mucho más allá de la pretensión de hacer arreglos al sistema tangenciales. Porque la conversación te va a ir dando cuenta, denotando de contradicciones vitales en la formulación de ciertos asuntos. El sistema político no tiene la capacidad de resolver esto en la cúpula con un acuerdo de 4 o 5 pescados que después le pasan al resto de los parlamentarios la orden de voto. Entonces se le puede desordenar al gobierno el proyecto, porque lo que va a ocurrir probablemente es que todos le van a querer, como se dice en el lenguaje de los que reportean, Congreso, colgarle guirnalda al árbol de Pascua, ¿no? Y puede terminar esto yendo incluso más allá de lo que el propio gobierno espera respecto de la lógica tradicional de industria. Yo no le tengo... Yo creo que pasa al revés, Mirko. Yo creo que cada vez que se llevan al Congreso los temas... que tienen que ver donde se cruzan los negocios con los derechos,
termina efectivamente desactivándose, de hecho, primero que nada, los movimientos, la presión social que llevan a tratar de generar estos cambios. Pasó con el movimiento estudiantil y con la reforma educacional en el gobierno de Bachelet, que terminó desintegrándose todo y diluyéndose toda esa fuerza social crítica. Pero la derecha quiere ganar la próxima elección, Marcelo. Sí, la derecha quiere ganar la próxima elección, pero no necesita hacer ni tantas concesiones porque no tienes oposición, porque no tienes carta, no tienes nada. O sea, tienes un gobierno y una derecha que está en el 36-37% por mérito propio, porque la oposición no nada, y sola ha estado así de complicada, y precisamente y con control de los medios de comunicación. O sea, yo no veo a los medios de comunicación poniendo el foco, por ejemplo, en que el presidente se llevó a sus 2 hijos a la gira Asia, que no tienen cargos en el gobierno, que no tienen nada que hacer en esa gira. Bachelet se hubiera llevado a sus 2 hijas en una gira a Asia por una semana, hijas que hubieran estado además en directorios de empresas de la familia. Queda la escoba aquí y sería debate nacional. Entonces, efectivamente la derecha quiere ganar y Piñera quiere entregarle, y ya lo hemos dicho muchas veces, quiere entregarle la banda a uno de los suyos, porque si no va a ser un fracaso su gobierno. Pero la verdad, las posibilidades de eso son mucho más altas porque no tiene que hacer grandes esfuerzos para eso, porque no tienen a nadie al frente. Pero estas 2 reformas entran este año al Congreso, pero muy probablemente se van a discutir en lo medular el próximo. Y el próximo año es un año de elecciones. Entonces, ojo con los escenarios aquí, anticipemos escenarios. Ese es un punto. Acuérdate tú que lo hemos conversado antes, y yo dije que el gobierno está atrasado en la introducción de las leyes porque tiene que aprovechar el año que no hay elecciones, para que no esté tironeado dentro de... Bueno, por algo el año pasado se le decía que hubo sequía legislativa y que no presentaron nada de lo contundente, y que se farrearon todo un año con eso. Y ahora, efectivamente, lo que dice Mirko puede pasar, y probablemente en algunos casos va a pasar. Los va a pillar el tiempo y van a tener material legislativo. La reforma previsional se va a discutir en el contexto de años electorales. Exactamente. Sin lugar a dudas. Y eso va a ser muy Puede fuerte. que, muy probablemente, esta también. Sí, y eso es muy jodido para organizaciones que tienen más o menos esta lógica que reveló ayer Rafael Cavide. La idea de un seguro de que, de repente llegan muchas personas enfermas y nos afecta. Esa situación tratada en año electoral cambia bastante la forma en que se conversa en el Congreso, porque tienes la presión del potencial votante mirando al diputado, al candidato a diputado, al candidato a senador. Y por lo que decías tú, Marcela, el dedo para abajo de la opinión pública en términos de las industrias, de las AFP, de la ISAPRE, es muy marcado. Entonces cuesta mucho al actor político, al decisor político, ¿no? Es que abstraerse de ese contexto, sobre todo si empiezan a estar encima de las elecciones, que es lo que verdaderamente le importan a los políticos. Habrá que ver. Ojo, sí, obvio, es una hipótesis, Habrá que ver lo que vaya a pasar. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en algo. Yo creo que las ISAPRES tienen que buscar un nuevo vocero, de verdad. Ahora, vayamos a otra cosa. Cada vez que el presidente Piñera ha ido a China, han pasado cosas, ya sea en el ámbito de las piñericosas o han pasado cosas en el ámbito de la política en general. Me acuerdo en la primera vez que estuvo en China, en su primer gobierno, se cometió este error de citar en medio del Parlamento chino, cuando en su discurso, esa frase, así dijo él, esa frase de Einstein que decía que yo estoy sobre los hombros de gigantes, que es la frase más famosa de Newton. Sí. Y no de Einstein. Ahora cometió también un error con Taiwán, el presidente que había sido el primero que abrió relaciones diplomáticas con China, que no fue Frei Montalva. Yo creo que le quería hacer un guiño a su hijo. Era que estaba obvio al lado, que le quería hacer un guiño a Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pero bueno, lo hizo Allende en diciembre del 1970. Pero a mí lo que me preocupó es lo que dijo ayer en la tarde, que hoy día lo sacan alguna persona, cuando le preguntan sobre los sistemas políticos de China. Qué bueno que lo tocaste, yo quería plantear ese tema. Y él dice esta frase: cada uno tiene el sistema político que quiera. Pregunta entonces, ¿Venezuela puede tener el sistema político que quiera? Entonces, ¿por qué el presidente Piñera, esa versión, hay un doble estándar? No, y hay un doble es que ahí yo creo Venezuela, no, pero es que ahí yo creo que es donde el presidente de la República a veces funciona
como lo hemos hablado tantas veces, casuísticamente, caso a caso, evento a evento. No establece una línea de coherencia con las cosas que puede hacer. No dice, a ver, estamos en China, hay que hablarle a los chinos. Tengo que contestar preguntas a los chinos y esta cosa aquí se resuelve aquí en este punto y ya. Y eso te deja, te patalea con lo que tú vas a decir pasado mañana respecto de Venezuela, que no puede ser que ya tiene que caer, o como fue la última vez, ya está condenado el régimen porque no puede darse en Venezuela un régimen como el de Maduro. Y Maduro hoy día, me imagino, va a agarrar esta frase y va a decir, sí, nosotros también tenemos el sistema que Venezuela quería. Bueno, pero es que, Fernando, eso pasa porque, primero, como tú bien dices, efectivamente Piñera es cortoplacista y va semana a semana en lo que le toca enfrentar en esa semana, y efectivamente le estaba respondiendo mirando que estaba en China y punto. Eso es una cosa, pero lo otro también, que es algo que también hemos conversado mucho, es que efectivamente no tenemos canciller, el canciller aquí es Piñera, la política exterior de este país. El presidente Codelco también. Sí, además. ¿Qué quiere decir el presidente soy yo? No, sí, La política internacional de este país ha estado absolutamente sometida a lo que se le criticó muchas veces a Evo Morales, que era usar la coyuntura internacional por temas nacionales para marcar la agenda interna, que aquí es lo que se ha hecho, porque Venezuela se ha usado políticamente para la agenda nacional, efectivamente. Les recuerdo que todo este interés por Venezuela y todo este despliegue de superhéroe de la democracia y salvador de la democracia en Latinoamérica de Piñera fue después el caso Catrillanca, donde se llevó todo el foco a poner en el tema de Venezuela, y los noticieros parecían que estaban en Caracas, porque eran 25 minutos de noticias de Venezuela. Salvo por la conductora. Claro. Que hoy... Es que sería muy distinto nomás solo ese punto. Bueno, la cosa es que a mí no extraña, pero también responde a eso, porque, por ejemplo, la misma respuesta de China tiene que ver con la declaración, con la carta que mandó el gobierno chileno, junto con Brasil, junto con Argentina, junto con Colombia, que mandaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta semana, donde en el fondo están relativizando un criterio con el que se ha trabajado por muchos años, y en el fondo es la jurisprudencia. Hay que respetar. En materia de derechos humanos tienen que respetar la jurisprudencia de cada estado. Es una señal muy peligrosa esa. Entonces, que Piñera tenga un doble estándar absoluto para Venezuela y para China es absolutamente coherente con todo esto otro. Lo que sí, yo creo que se hizo un flaco favor, y que le va a debilitar, por lo menos por un tiempo, su discurso se lo va a debilitar en términos que va a tener que guardárselo por un rato, porque si no se le va a sacar, porque efectivamente es una contradicción brutal y abierta. Ya podría no haberlo dicho. Podría no haberlo dicho. No tenía para qué decirlo. Para no hacer evidente la incoherencia, claro. O sea, desde el hecho de la presencia, claro, ya es la incoherencia. Pero bueno, el tema es que... La política tiene que ser incoherente. Lo que pasa es que se hace bien o se hace mal. Piñera lo hace con tosquedad. Pero en general la política es incoherente. Tú haces lo que te conviene siempre. Y tienes que encontrar la manera de presentar eso. ¿Ah? ¿Cómo no es incoherente? Pero vivimos un tiempo de tal decomposición que la gente, el medir la coherencia de algo, el parámetro, o medir la vara del estadista, de esa cosa, eso ya no va. La opinión pública esas cuestiones no las registra. Nosotros sí, pero nosotros no marcamos la aguja. ¿Que tú crees que a la gente no le importa tener un presidente que sea un estadista? Claro, no, para nada. No, la idea del estadista desapareció hace mucho rato. La idea del orgullo sobre la presidencia. Alguien dijo por ahí que las relaciones son funcionales. Mandela fue la última persona que tú de alguna manera la colocaste en un estatus superior, qué sé yo, en términos de gobernante. Antes del De Gaulle, ya. Y chao. Y ahora las personas que mandan son personas que tienen que ver con momentos. Mira tú el nuevo presidente de Ucrania. Sí, es como que nos gobierne el nuevo presidente de Ucrania, que es el símbolo del sentimiento popular en Ucrania, que se vayan todos. Mira, nombra Ucrania a un humorista, un tipo que no es político y judío. Ucrania es uno de los estados más antisemitas, por lo menos en acusaciones que existen en el norte. Entonces,
el mensaje de la gente de Ucrania que gana con 73% los votos, Zelensky, es súper simple. Mira, preferimos a esto que hemos siempre despreciado antes que continúen ustedes acá. Y además, en la serie de Netflix, que es bien interesante, la serie de Netflix donde él es el actor, el servidor del pueblo. O sea, servidor del pueblo, está esa escena increíble donde el tipo llega finalmente al gobierno, pide hablar en el Congreso, y están todos los gallos, cada uno preocupado de sus cosas, le dicen no lo pescan ni para nada, y de repente llama a una estafeta que está detrás, llega un guatón gordo, le abre la chaqueta, saca 2 subametralladoras. Este es el presidente de Ucrania, ¿no? 2 subametralladoras, y empieza a matar a todos los parlamentarios en el Congreso. Ya, esta persona es la que ganó en Ucrania. Esta cuestión es ficción, es una película, es una sátira política, lo que tú quieras, pero el sentimiento de ¿te acuerdas tú en Argentina cuando pasaron como 5 presidentes en 3 semanas o en 2 meses y el grito que decían es que se vayan todos? Este es el sentimiento que capitalizó Zelensky. Y esas cosas pasan cuando tú empiezas de pronto ya a no tener personas o referentes que encarnan una situación confiable. No, tú lo que dices es, mira, cualquier cosa que tenga la posibilidad de ser distinta a lo que yo ya conozco. La época de los outsiders. La audiencia están estableciendo relaciones utilitaristas con los políticos. No hay ya no de admiración, ni buscarle liderazgo, ni... Perdón, pero es que me quedé pegada con algo que dijiste. ¿Qué? El guatón gordo sonó como al niño varón, el sube para arriba y el baja para abajo. Ay, qué pesada. Pero no pude, me quedé pegada. El guatón gordo. Gaya. El sube para arriba, el niño varón. Eso es muy chileno. Yo tengo varias de esas. Ambos dos. No, lo siento, tenía que... La verde gramilla del Pasto, que ese me encanta también. Es muy futbolística esa. Lo siento, tenía que... La gramilla no puede ser roja, pero... Me llegué a atorar, ¿viste? Oye, en el intertanto, pongamos un par de... Bien, hay cosas que pasan y que solamente uno sabe que pasan porque de pronto, de tanto en tanto, aparece una noticia. A mí me sorprendió mucho y tengo que reconocer que me impactó. Ustedes tienen una nota sobre eso, pero el doctor que repetía la misma ecografía para todas las pacientes o para muchas pacientes, 40 pacientes. Sí. Muchos años entregando la misma ecografía. La misma ecografía. Dijo que no se había dado cuenta. Economía a escala. Yo te iba a decir, qué ahorro en materia tecnológica. Sí, no, claro, pero además la explicación. Es que yo creo que siempre las explicaciones agravan la falta. No, pero es que a mí yo lo miré de un factor total y absolutamente distinto, quizás a lo que me gustaría haberlo visto. Yo dije, ¿cómo tiene que haber una convicción o de que tú te vas a salir con la tuya ante un determinado tipo de público para que tú repitas una ecografía y creas que no te van a pillar? O sea, el grado de impunidad que tú crees que tienes en eso por ser, qué sé yo, un médico, en este caso una persona de autoridad, alguien que sabe más que tú, para repetir la misma foto en 40 personas que eventualmente no se conocen y que tú supones nunca va a haber un cruce. Y entonces tú eres impune, absolutamente impune. Es como cuando tú tienes a una persona que es el matón del barrio y el tipo se permite salir caminando, qué sé yo, mostrando joyas y todas las cosas y qué sé yo, porque sabe que no te van a robar, porque a ti no te roba nadie, porque tú eres el matón del barrio. Él es el impune de todo. Y eso solamente se hace cuando tú menosprecias a la población. No puede hacerlo si es que tú valoras la reflexión o el sentido crítico o que las personas conversan. Yo pienso en toda esa y gente. El niño salía sanito en todas las ecografías. Sí, estaba sanito en todas. Imagínate la cantidad de gente que tuvo esa ecografía pegada en su refrigerador con toda chechera. Haber dicho, está bien, pero puede que tenga algún problema acá. Entonces, con eso se blindaba por... No. Yo lo encuentro salvaje. Entiendo que el Tribunal de Ética del Colegio Médico va a hacerse cargo del caso, pero es un caso que yo creo que va más allá de lo ético, digamos, porque ahí hay técnicamente una estafa, digamos. Sí, por supuesto. Sí, eso no va a ser solo un tema del colegio médico.
puertas de las últimas noticias. Mirko, Marcela, que les vaya muy bien. Chao, nos vemos Chao. la otra semana. Nos escuchamos. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.